Sergio y Carlos, que están muy involucrados en este proyecto, así que bueno, aprovechar las oportunidades de networking y hablar con ellos si tenéis interés. Es que hemos hecho una presentación, otra cosa que hemos hecho una presentación de la aula aquí en la ETSI, la hemos hecho también en la Facultad de Comunicación, puede que hagamos también una en Bellas Artes, y bueno, una cosa que se está moviendo mucho y que está, ¿vale? Y abierta a que todo el mundo participe. Tenemos gente de aquí, tenemos gente de la Pablo de la Vida, tenemos gente de la UNE, tenemos gente que está en Inglaterra, tenemos gente que está en Madrid, está abierta a todo y vamos a intentar que todos puedan participar, ¿no? Y ahora os toca a vosotros. Bueno, ahora o a lo largo de la jornada. Yo os hago una propuesta. Si alguno de vosotros tiene un Twitter, o tiene un blog, o tiene un Facebook, o cualquier cosa que le interese difundir, que alguno de vosotros conoce algún evento que se celebre, que promueva algo, que él lo conozca, si queréis, durante todo el tiempo que estamos aquí, hacer una pequeña slide, una pequeña transparencia de PowerPoint, dármela a mí, las componemos y más adelante colaboramos, ¿vale? Y completamos la agenda con vuestras propias aportaciones. ¿Qué vamos a hacer? Bien, desde ahora hasta un poquito antes de las 6 vamos a darle una rápida charla a Telegram, ¿vale? Repasando solo las 3 o 4 ideas fundamentales e intentando ver algún ejemplo para calentar. Me imagino que muchos de vosotros ya lo conoceréis, así que bueno, es complementar metodología. Después vamos a explicar cuál es la carta, no he querido revelar nada del ejercicio porque es original, ya veremos si me estrello o no. Y después tendremos 2 sesiones de práctica. Tendremos una primera sesión de 40 minutos, luego haremos un descanso y luego haremos otra segunda sesión de otros 40 minutos. Al final hemos previsto que quede un tiempo para, bueno, para comentar las actividades que me vayáis dando con más eventos y también para hacer una apuesta en común, a ver si alguien se anima a decirnos lo que ha hecho y podemos aprender un poco todos de él. De todas maneras, no os obsesionéis, porque como veis ahí el horario. Si hay que cambiar sobre la marcha, pues cambiamos. Que se nos hace muy pesado, que la cosa no calcula, que no estamos bien, bueno, pues cambiamos el modelo. Me siento yo a programar y entre todos lo vamos a hacer. O bueno, pues adelantamos la apuesta. O bueno, pues a las 7:30 decimos, vamos a hablar un poquito y lo dejamos. No os preocupéis por eso, ¿vale? Podemos hacer todo lo que escribimos. Bien, con esto termino la presentación y ahora pasaríamos a la primera de las actividades, que es darle un rápido repaso a Telegram. Mientras tanto, mientras busco la transparencia, vale, ahí está. Pues como hemos hecho una pequeña pausa, si queréis, lo que podemos hacer es aprovechar. Y como nos hemos presentado todos y ha habido un par de incorporaciones de última hora, pues si nos decís rápidamente quiénes sois y de dónde venís. Yo me llamo Martín, soy desarrollador Java y estoy hace poquito tiempo aquí en Sevilla. Estaba trabajando en Madrid y bueno, me he trasladado aquí. Yo Juan, estoy doctorando en el TT y nada, soy ingeniero informático. Bienvenido. Bueno, realmente las charlas que voy a dar, o al menos las conferencias que voy a utilizar, no son del todo de TDD, de desarrollo dirigido por prueba, porque bueno, tenía por ahí preparadas unas transparencias para hablar un poquito de cómo hacer videojuegos, de cómo hacerlo, aplicando un poquito de TDD. Entonces yo creo que estas transparencias, aunque no hablen de TDD, pero creo que van a quedar bien y van a ser pues, un poquito menos y un poquito entretenidas. Entonces las voy a utilizar, lo que pasa es que las partes que tienen más que ver con el desarrollo del juego me voy a saltar más y lo que vamos a hacer es centrarnos en las partes de TDD. Bien, como resumen de las charlas, un poco desde la perspectiva del videojuego, bueno, pues programar un juego muy sencillo utilizando TDD, eso es algo que vamos a ver muy por encima, vamos a explicar TDD, ver si alguien tiene interés, pues esta charla está basada, por supuesto, en la transparencia en Lua y Love, y bueno, no vamos a entrar en detalle. Un poco por justificar o utilizar TDD para videojuegos, bueno, yo creo que estas son cosas que pasan también en la vida cotidiana. Cualquier persona que haya programado, pues alguna vez en su vida se ha dado cuenta que empieza a entrar en una mecánica que hace un pequeño cambio, que a ver si funciona, un pequeño cambio, que a ver si funciona, y eso cansa una barbaridad y realmente se le saca poco. ¿Vale? Ahí podéis tener experiencias que me pasaron a mí con hacer un juego muy sencillo.
O bien mi lógica era mala, los muñecos se salían de la pantalla, o bien metí unos valores equivocados y se me aclaraban todo, me equivocaba con alguna variable, no lo hacía bien. Bueno, ¿de qué manera podíamos un poco romper ese ciclo de pequeños cambios, ejecuto, compruebo, pequeños cambios, ejecuto, compruebo? Bueno, compruebo, y ya que tenemos pruebas, pues podemos pasar también a hacerlo. ¿Vale? De una manera muy rápida, por asegurarnos que estamos todos hablando el mismo lenguaje. ¿Qué es probar? Bueno, pues probar es verificar dinámicamente el comportamiento del software a partir de un conjunto finito de casos de prueba. Es decir, tenemos que ejecutar algo, la prueba tiene un límite, un conjunto de casos finitos, y no vale ejecutarlo de cualquier manera. Tenemos que pensarnos bien qué valores de prueba le vamos a dar. Ejemplos de casos de prueba, bueno, pues aquí tenéis algunos sacados del mundo real. Más que el ejemplo en sí, fijaos que hablamos de valores de prueba, acciones y resultados reales. La información que yo manejo, lo que yo hago y el resultado que espero. Un poco por situarnos en el mundo de las pruebas, pues podemos ver que hay distintos tipos en función de lo que se prueba y también en el momento en el que se hace. Podemos hablar, por ejemplo, de pruebas del sistema cuando estoy verificando el requisito, o de pruebas de aceptación cuando estoy verificando que estoy dando a los usuarios lo que quieren. Curiosamente, lo primero que se suele hacer son las pruebas unitarias, porque lo primero que solemos tener para probar es el código. ¿Vale? Y a partir de ahí vamos construyendo cada vez piezas más grandes de nuestro sistema y vamos haciendo pues otros tipos. Yo conocí una vez a una persona que no está aquí, así que puedo contarlo, que me decía, todas mis pruebas son unitarias, porque yo siempre uso el JUnit para hacer las pruebas, hasta las de aceptación son unitarias. Me parece estupendo, no tengo nada que objetar, pero si quieres entenderte con otros informáticos, llama a las pruebas unitarias, cuando pruebes de código aislado, que la aceptación a aceptación, cuando pruebes pues, funcionalidad o requisitos o piezas de código más grandes, aunque siempre use todo esto, ¿vale? Por eso, bueno, me he animado a poner, digo, por si viene esa persona, me he animado a poner estas transparencias para que se dé probabilidad, pero bueno, o sea, tendré que mandar por correo, pues, por desgracia no está. ¿Vale? Pruebas unitarias las hacemos durante la producción del sistema y comprueban, uy, esto está mal, perdón, esta definición está mal, bueno, la tengo que cambiar. Improvisamos, prueban trozos aislados de código, intentando que no tengan ninguna dependencia para que si falla algo, saber que el fallo está ahí, no está en la clase de al lado o en otro método que sea. ¿Vale? Y las pruebas de aceptación pues, se realizan, en este caso, después de la implantación del entorno de producción, porque es la definición que está cogida de métrica versión 3, pero bueno, eso lo podéis poner. O podéis poner cuando yo tengo algún requisito o algo que es de valor para mi cliente. Y, como bien veis, verifica que el sistema cumple con todos los requisitos indicados y permite que los usuarios del sistema den el visto bueno. Aunque la hagan en contraída. Bueno, un ejemplo muy sencillo de prueba. Esto todavía no es derecho. Bueno, tengo un método de suma y quiero probar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Hemos dicho que una prueba son valores, acciones y resultados. Lo que vamos a pensar. Por ejemplo, unos posibles valores de prueba, dos líneas. La acción, el método suma, y el resultado tiene que ser ese. ¿Lo veis? Con esto puedo hacer todos los casos de prueba que yo quiera. Luego lo implemento, en este caso el JUnit para Lua, aunque no se Java, pero creo que es fácil de entender, y a ejecutar a ver si funciona. Pregunta: ¿cuántos casos de prueba pondríamos aquí? ¿O cómo podríamos determinar el número de casos de prueba que pusiéramos aquí? Vale, los valores límites, perfecto. O por contarlo de una manera un poquito más narrativa, todo aquello que me varíe un poco la acción y el resultado, es decir, cualesquiera dos valores en los que el resultado sea la suma de esos valores, con una prueba va a quedar, lo mismo me da 2 y 3 que 20.000 y 30.000, que menos 20.000 y más 30.000, lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que a mí me interesa buscar es en qué momento pasa algo que sea diferente. En este caso, bueno, pues valores que si el código me lo permite, si mi lenguaje de programación me lo permite, no sean enteros, o sean no un número, irreales, que sean muy grandes y provoque desbordamiento. Todo eso son susceptibles de ser otros casos de prueba, ¿vale? Bien, le hemos dado un rápido, rapidísimo repaso a todo lo que es el mundo de las pruebas y vamos a hablar un poquito de TDD. Miren, cuando nosotros hablamos de TDD, lo que estamos
hacer primero la prueba y después el código. Digo, bueno, eso es un poco contradictorio. No tenemos que hacer primero el código y después probarlo. Pero sí, pero es que si lo ponemos al revés, estamos haciendo una cosa que nosotros hemos hecho, llevamos haciendo mucho tiempo cuando programamos. ¿Quién de aquí no ha escrito un fragmento de código y después ha dicho, ostras, es que si yo tuviera que volverlo a hacer, lo haría muchísimo más rápido y además hasta me quedaría mejor? ¿A qué os ha pasado? Después de programar, todo ese camino que habéis andado os ha servido para aprender y para saber cómo hacerlo y cómo queríais de verdad hacerlo y cómo queréis de verdad utilizarlo. ¿No sería estupendo poder hacer eso sin necesidad de escribir todo el código? Bueno, eso es un poco lo que vamos buscando con TDD. Realmente cuando escribimos una prueba, no estamos buscando probar nada porque nada hay que probar. Lo que estamos buscando es usar. ¿Cómo quieres usar el código que vas a escribir? ¿Qué es lo más cómodo para ti? ¿Qué valores le tienes que pasar? ¿Cómo puedes hacerlo fácil? ¿Cómo puedes hacerlo sencillo? En pequeños pasos. Y escribir una prueba, que en verdad es un ejemplo de cómo lo vas a usar. Perfecto. Después, implementas ese código, verificas que la prueba funciona y sigues avanzando. Cuando avanzas, ya tienes una prueba que te asegura que lo que ya has hecho está bien y va a seguir estando bien. En el momento en el que tú avances y las pruebas empiezan a estar mal, algo ha pasado por ahí y enseguida te ves. ¿De acuerdo? No pensamos en qué software o código tenemos que construir, pensamos en cómo queremos usarlo. Y cómo usarlo no lo ganamos. ¿Veis? Y ahí tenéis un ejemplo de una regadera que seguro no la diseñó el que la iba a usar. De esto creo que los que habéis trabajado alguna vez en empresa podéis contar anécdotas para parar el tren. Yo he tenido la oportunidad de participar en algunos desarrollos de consejería, un desarrollo importante, y es que fue muy impresionante, porque claro, se reunía el señor director de desarrollo de proyectos de la consejería, se reunía uno que pasaba por allí, que la habían invitado a la consejería, yo no sé qué, pero por temas políticos. Se reunía otro que era el jefe de proyecto de la consejería, luego se reunía el jefe de proyecto de la empresa, luego se reunían los otros programadores de la empresa, todos juntos. Y empezaba las cabezas pensantes. Este era un sistema de gestión de libros. Ellos que no habían gestionado nunca jamás un libro, ni habían trabajado en ello, ni iban a trabajar nunca jamás en la vida, pensando, ostras, pues es que si está el que lleva los libros y de repente viene uno y le pregunta una cosa, pero en ese momento está hablando de un libro y viene a consultar una cosa, entonces vamos a hacer que aparezca una segunda ventana y esto y lo otro, y luego los programadores así cada vez más demacrados, diciendo, pero ¿para qué nos vamos a tirar 3 meses haciendo esto? Si no lo usa nadie, ni tiene sentido. No, pero claro, los de la consejería allí que mandaban estaban cada vez más contentos y cada vez más geniales de la grandísima idea que se les había ocurrido. Luego ninguno de esos lo iba a usar, ni el que había dicho lo que había que hacer, ni el que no iba a programar nadie. Luego se le iban a poner por delante, tengo que trabajar los libros y ya veríamos lo que hacer con ellos. Bueno, vamos a ver esto mismo, pero con un primer ejemplo, aunque realmente el ejemplo todavía no lo vamos ni a hacer, pero vamos a empezar viendo, vamos a tomar constancia de lo que estamos haciendo. Mirad, suponemos que estamos escribiendo una prueba para una clase que funciona como un carrito de la compra. Por supuesto, aún no ha sido escrita, porque ahora sí estamos haciendo el deber. No ha sido escrita, pero yo te planteo una prueba, ¿vale? Y la prueba es esa. A lo mejor no está demasiado bien escrita, pero no va a ser. Mirad, fijaos. Solo por haber escrito esta prueba, yo he tenido que tomar un buen número de decisiones de cómo va a ser el código que voy a escribir. Vamos a ser conscientes de ello. Mira, por ejemplo, estoy tomando decisiones de cómo crear un carrito, cómo crear una clase que sea el carrito de la compra, cuál va a ser el nombre del constructor, el nombre de la clase, el nombre del constructor, cómo quiero llamarlo, cuál es el nombre del juego. Tengo que decidirlo si quiero escribir una prueba. ¿Va a tener un constructor sin parámetros? ¿Es eso lo que yo necesito? ¿Es eso lo más cómodo para mí? Ahí tengo que tomar esa decisión. Decisiones sobre añadir elementos. ¿Vamos a usar una llamada a un método concreto para añadir elementos al carrito? ¿Cuál será el nombre de ese método? ¿Qué parámetros le voy a pasar? ¿Le paso el objeto? ¿Le paso el valor? ¿Puedo no pasarle el valor y asume que es uno? ¿Son dos métodos distintos? ¿Lo veis? Estamos tomando decisiones. Es un código muy tonto de 3 líneas, pero hemos tenido que, a lo mejor, no nos lo hemos pensado, pero las decisiones están ahí. Fijaos. ¿Cómo comprobamos que el carrito ha almacenado el producto? ¿Qué método incluimos? Fijaos que no se trata de vamos a escribir un carrito, no. Se trata de vamos a hacer una prueba. Valores, acción, verificación. Si estoy escribiendo una prueba, tengo que buscar la manera de saber que eso ha funcionado bien. ¿Qué va a pasar cuando eso funcione bien? ¿Cómo